Lo primero es buenos días a todos. Parece que acopla. ¿Ya? Y nada, pues agradecer la invitación que me hace la Alianza a participar en esta jornada. Yo soy asidua de la jornada, creo que he venido a todas. Y bueno, vengo en calidad, pues sobre todo de representante de la red de cribado de cáncer en España, aunque también soy del grupo de cribado de la Sociedad Española de Epidemiología y soy la responsable del programa de cáncer colorectal en la Comunidad Valenciana. Bueno, pues yo creo que ahora hace 5 años que más o menos, creo que es el quinto año de la Alianza, y un poco pues yo voy a hacer un recorrido de qué ha pasado en estos años en el cribado de cáncer. Lo primero es un poco contextualizarlo. A ver, la recomendación europea de hacer cribado de cáncer es de diciembre del 2003. Estamos hablando de que hace 10 años la Unión Europea, después de grupos de expertos y del programa Europa contra el Cáncer, pues recomendó claramente que se debía hacer cribado en los países de su entorno en 3 cánceres, que era el cáncer de mama, el cáncer de cuello de útero y el cáncer colorectal. Y hizo esta recomendación a los Estados miembros. El cribado de cáncer, el cáncer de colon sabemos que es un problema importantísimo, pero para que nos demos cuenta un poco de la dimensión, porque hablamos tanto del cribado y que yo creo que vale la pena también un poco remarcar el impacto que esto tiene, pues estamos hablando de uno de los principales problemas de salud pública. Es uno de los cánceres más frecuentes en cuanto a causa de muerte y en cuanto a frecuencia. Si tenemos en cuenta ambos sexos, pues sería prácticamente el primero en causas de muerte y en incidencia. En cuanto al número, pues produce más de 200.000 defunciones al año, más en hombres que en mujeres, aunque las diferencias no son tan abismales como aparentemente podríamos pensar. Y bueno, pues hay una distribución diferente entre los países. Hay mayor incidencia en los países del norte, los países desarrollados, y menor en los países menos desarrollados, aunque la mortalidad se distribuye de una manera diferente. En cuanto a incidencia, pues supone más de 400.000 casos nuevos cada año, o sea que más o menos, como veis, pues hay el doble de casos nuevos que de mortalidad. Todavía queda un margen muy importante de mejora de la disminución de la mortalidad, o sea que es un tumor que en su frecuencia podremos actuar con medidas de prevención primaria, porque sí que podemos, pero bueno, que también podemos disminuir su impacto en la mortalidad haciendo cribado y mejorando todos los procedimientos de tratamiento y de diagnóstico, pero que tiene un impacto importante mirando el número de personas que se ven afectadas cada año en nuestro contexto, que en España pues son más o menos 32.000 casos nuevos, cerca de 20.000 en hombres y el resto en mujeres. ¿Cómo se distribuye esto en Europa? Pues estos son los mapas que hace la IAR y que son muy interesantes porque te da una idea un poco de cómo nos contextualizamos. Esto es a nivel de Europa, y entonces como se mira este mapa es, pues el mapa este de aquí arriba es en hombres, en Europa, y como veis ahí nosotros nos situamos, tenemos un color anaranjado, España estaría en una posición intermedia. Los que están más oscuros tienen unas tasas más altas de mortalidad y los más claros más bajas. Nosotros estamos ahí en una posición intermedia. En las mujeres, en cambio, estamos en la media baja. Esto es en mortalidad. En incidencia, pues estamos en una posición alta en la incidencia en cáncer colorectal en los hombres, y en las mujeres estamos en una posición intermedia. La distribución de incidencia y mortalidad sobre todo se ve influida por los sistemas sanitarios que hay detrás. Entonces, cuando hay unos sistemas sanitarios potentes, públicos y más equitativos, pues normalmente, aunque la incidencia sea alta, en la mortalidad estamos en el rango más bajo. Los programas en Europa de colorectal tampoco están tan extendidos, o sea que así como el cáncer de mama, los programas de cribado en Europa tienen una extensión completa, pues en colon, lo digo porque nos contextualicemos también ahí, pues también han tenido su dificultad en desarrollarse. Este es el informe que se hizo en el 2008, pues que había pues este mapa de programas basados en test de sangre oculta en heces, que se completaría con de los que hacían colonoscopia como prueba primaria de cribado. En definitiva, había 12 países con programas poblacionales y bueno, el resto o no tenían nada o tenían programas oportunistas y cubrían estos programas a 43% de la población. Actualmente están pendientes de salir informes que van a ser publicados en este año que actualizan esta situación y efectivamente pues, ha mejorado sustancialmente.
Bueno, ¿y qué ha pasado en España en estos años? Bueno, pues en España hemos trabajado en el marco de las estrategias del cáncer del Sistema Nacional de Salud, que ha sido una herramienta fundamental para desarrollar el cribado de cáncer de colon en nuestro país. Entonces, ya en la estrategia del 2005 se marcaban algunas líneas de actuación en torno al cáncer colorectal. La estrategia definía que se debían hacer estudios piloto para valorar la factibilidad de los programas en nuestro contexto, garantizar un correcto seguimiento de las personas de alto riesgo y garantizar el acceso a las unidades especializadas para cuando había un riesgo de cáncer familiar. Esto es lo que marcaba la estrategia del 2005. En el 2009 se da un paso adelante y entonces la estrategia marca además que se deben hacer ya habían programas piloto que se habían desarrollado y entonces claramente recomienda que se empiecen los programas de cribado poblacional en las regiones, en las comunidades autónomas de nuestro país. Y bueno, y que además se debe promover el riesgo familiar y concreta estos objetivos incluso en una metodología que recomienda que sean la población de 50 a 69 años, el test de cribado, el intervalo de 2 años. Y se plantea una meta que es en el 2015 alcanzar el 50% de la población. También recomienda hacer evaluación, que deben tener programas de calidad para poder controlar que no haya efectos adversos y hacer una evaluación sistemática que en principio pues hay una herramienta que era la red de cribado que se podía responsabilizar de hacerla. Y bueno, ya el último paso, pero ahí voy a pasar por encima porque supongo que la directora ya lo comentará más a fondo, pues bueno, pues ya hemos dado el paso más importante que es la incorporación en la cartera de servicios. ¿Qué ha pasado con el desarrollo de los programas? Pues bueno, este es un poco, ahora vamos a ver una evolución de estos mapas, cómo se va cubriendo el mapa de nuestras comunidades autónomas en estos años, que no es tanto, ¿vale? Porque hay una primera experiencia en el 2000 en muy pequeñita población en Cataluña, pero que nos sirvió de referencia a todos. Después hubieron también unos programas piloto en Murcia y en la Comunidad Valenciana, y estos programas empezaron a final del 2005-2006 y a partir de ahí digamos que ya se vio que eran posibles y por lo tanto que se deberían ir extendiendo. Entonces, ¿cómo ha ido extendiéndose? Pues bueno, pues se incorporó Cantabria en el 2008, se incorporó País Vasco y Canarias en el 2009, se incorporó La Rioja y el Castilla-León con un programa pequeñito y un programa piloto en Extremadura en el 2011. Y ahora en el 2013 pues también se ha dado un salto con Aragón, Navarra y Galicia. Entonces, en Baleares hay un pequeño programa piloto que también está en marcha, o sea que se va cubriendo nuestro mapa. Y bueno, parece que hay un compromiso bastante explícito porque bueno, las encuestas nos ponen la población que van a abordar, la metodología, etcétera. Digamos que hay con bastante consolidación que estas 3 comunidades, que son Asturias, la Comunidad de Madrid y Andalucía, están ya preparando los programas para este mismo año empezarlo. Por lo tanto, el mapa se nos ha ido rellenando, con lo que la extensión de los programas, pues bueno, pues no muy rápidamente, pero se ha ido completando. En este momento hay, por tanto, 11 comunidades autónomas con programas poblacionales en distinta fase de cobertura y extensión, 2 que tienen programas piloto, y luego hay 3 que hay un compromiso bastante consolidado de empezar en el 2014 y hay una que no tenemos información disponible. ¿Cómo ha desarrollado la cobertura? Pues la cobertura se ha desarrollado, pues como veis, es que hay que verlo en perspectiva, pues en el 2009, que es el primer año que hicimos el primer esfuerzo de compartir información, todos los programas en España, pues había un 4% de cobertura, y teníamos 344.000 personas incluidas en los programas de cribado. Como os recordáis, en el 2009 pues ya se habían incorporado País Vasco, Canarias, Murcia, los 3 programas primero que habían hecho un poco el pilotaje. En el 2010 se dio un salto importante, la verdad es que este fue un salto importante en que se incorporaron algunas comunidades autónomas más y sobre todo las que ya estaban en marcha pues prácticamente duplicaron su población, entonces se pasó a un 11% de cobertura en el año 2010 con 1 millón y pico de personas incorporadas. Nuestra población diana en España está en torno a 10 millones de personas. Y luego en el 2011 esto se incrementó al 14%, en el 2012 al 17% y bueno, en el 2013 estamos en el 20%. ¿Vale? Entonces este 20%, teniendo en cuenta que hay algunas comunidades que están empezando, o sea, yo creo que probablemente cuando midamos esto el año que viene, ya el salto se notará mucho más, porque lo que sí que ha habido es, como veis,
pues bueno, pues hay ya prácticamente nuestra lista de comunidades es muy amplia y todas las comunidades que ya están han ido ampliando las coberturas de su población. O sea que ahora mismo tenemos más de 2 millones de personas incluidas en los programas de cribado de cáncer colorectal en España. Y esto hemos pasado del 4% en el 2009 al 20% en el año 2013, que es el último que hemos medido. Esta evolución la veis aquí y la veis un poco como ha habido este salto que se produce del 2009 al 2010 y bueno, ahora se está produciendo este salto también en este momento con más programas en marcha. Y este es en porcentajes como ha ido evolucionando. Es importante también conocer qué programas tenemos y en mi opinión, y yo creo que ahora con lo que os voy a enseñar lo vais a ver, tenemos programas de muy alta calidad, entonces que eso también es importante, no se han creado programas porque sí, sino programas con unas bases bastante firmes. Entonces los programas son poblacionales, como veis en esta diapositiva, el 58% su fuente de datos es la tarjeta sanitaria y luego hay 5 programas, esta información es de los programas que ya llevan un rodaje, los que van a empezar este año no los hemos incluido. Entonces, y hay 5 programas más que además de tarjeta incluyen también otros colectivos que no están siempre en tarjeta, aunque la tarjeta en nuestro país pues cubre prácticamente más del 90-95% de la población que viven en nuestro país. En cuanto a motivos de exclusión, pues los motivos de exclusión son aquellos que están fundamentados científicamente. Entonces, los programas utilizan unos motivos de exclusión definitivos, que es pues, tener un cáncer colorectal previo, o tener una colectomía, o tener una enfermedad terminal, o estar en un programa de seguimientos de adenomas de alto riesgo, siempre fundamentado, ¿no? Y luego algunos programas incluyen también la incapacidad de poder participar en el programa. Y luego consideramos como exclusiones temporales a aquellas personas que están en seguimiento de colonoscopia, pero no tienen un programa de seguimiento para toda la vida, sino que han tenido una colonoscopia y por lo tanto pueden volver al programa a los 5 o 10 años, o aquellos que se han diagnosticado adenomas de bajo riesgo que con los protocolos actuales vuelven a los programas de cribado. Lo que pasa es que algunos programas los están reintegrando a los programas a los 2 años con test de sangre oculta en heces y otros a los 5 o a los 10 años. Pero básicamente estos son los motivos por los cuales se excluye del programa. ¿Qué modelo de invitación utilizamos? Pues bueno, se ha ido homogenizando y básicamente hay un modelo que se envía una carta y se recoge el test, el kit para hacerse el test en la farmacia o en el centro de salud, que son 8 programas, o bien otro modelo que son 3 programas que lo que hacen es mandar la carta y si lo aceptan, si devuelven una tarjeta de aceptación en el programa, se les envía el kit a su domicilio. Básicamente hay estos 2 modelos. Y bueno, pues luego hay uno que se manda el kit, se manda primero una carta y si no dicen nada se le manda el kit. Entonces, esos en las visitas iniciales, en las sucesivas, los que utilizan el modelo primero de que tengan que mandar la tarjeta, pues normalmente lo que hacen es mandarles el kit directamente a los que ya participaron y a los que no participaron, pues bueno, otra vez al modelo anterior. Pero como veis hay bastante homogeneidad también en el sistema de invitación. ¿Qué test utilizamos? Pues bueno, en el 61% de los programas se utiliza el OC Sensor con el mismo punto de corte, la misma metodología y luego pues todos estos son otros test también cuantitativos que más se ha buscado también un rango de que sean comparables, o sea que han buscado también un punto de corte, porque no todos tienen el mismo, para que sean comparables y luego hay un programa que utiliza un test cualitativo pero que también la medida que toma es comparable con los test que se utilizan en otras comunidades autónomas, o sea que podríamos concluir que tenemos una metodología que podemos compartir los resultados. ¿Cómo se informa a la población que es positiva del test, de que es positiva y de lo que tiene que hacer a posteriori? Bueno, pues ahí esto nosotros le damos mucha importancia en los programas de cribado y lo hemos dividido como en 3 partes, ¿no? Por una parte, quién hace la comunicación de positivos, quién informa de la preparación, que es un tema clave para garantizar la calidad, y dónde se le informa y se le proporciona el consentimiento informado. Y básicamente, y aquí redundamos en lo que ya os hablaba en las mesas anteriores, la importancia de la atención primaria. Como veis aquí, pues en la comunicación de positivos en un porcentaje muy alto, en la
más de la mitad de los programas se da en atención primaria. Algunos dos lo dan por carta y 2 lo dan por teléfono, pero en un porcentaje muy alto pues es atención primaria quien comunica ese resultado. Y luego, respecto a la información de la preparación, la mayoría de los programas es la enfermera de atención primaria la que hace la información de la preparación de la colonoscopia, y en un porcentaje, pues, que son 3 programas, lo hacen los servicios de digestivo. En cuanto al consentimiento informado, parecido, o sea que también la atención primaria, normalmente el médico es el que proporciona el consentimiento informado al paciente, y bueno, en un 31% son los servicios de digestivo. Pero como se ve aquí, en la parte de comunicación de positivos, la atención primaria mayoritariamente juega un papel fundamental en este proceso. Y bueno, en cuanto a indicadores de calidad de la colonoscopia, que es un punto clave de la que el efecto que consigamos sea el mayor posible, pues bueno, ahora hemos preguntado en la encuesta porque cuántos programas tenían programas de calidad de la colonoscopia, y bueno, 11 dicen que los tienen. Estos 2 son los que están en pilotaje, entonces normalmente pues lo tendrán cuando pasen a ser poblacionales, y además estos son los 3 indicadores que hemos consensuado en la red que son claves para la calidad de la colonoscopia, y todos los programas los recogen a nivel de programa, pero además los desglosan, en la mayoría, como veis aquí, 10, 9 programas, los desglosan por unidad de endoscopia, incluso por endoscopista, que estos son los criterios de calidad que hemos consensuado que son claves para la calidad de la colonoscopia, en colaboración con los servicios, con las sociedades científicas de digestivo que trabajan muy de mano a mano con la red de cribado. Y por otra parte, en cuanto al seguimiento de colonoscopias, que es una cuestión que se ha planteado antes, el seguimiento de colonoscopias es un problema. O sea, las colonoscopias que detectamos en los programas, las adenomas que encontramos en los programas después tienen que seguir un procedimiento de seguimiento, porque si los sacamos de los programas, como habéis visto, con bajas definitivas o temporales y no garantizamos que tenga un seguimiento adecuado, pues estamos haciendo un papel, pues yo creo que de un efecto adverso, porque hay que garantizar un seguimiento adecuado. Entonces los programas de momento están haciendo búsqueda activa de estos seguimientos en su mayor parte, pero hay ahora mismo un propósito para la próxima reunión de la red de cribado de definir un protocolo de seguimiento, y los programas nos vamos a involucrar en el seguimiento de estos pacientes que tienen adenomas de riesgo medio y de riesgo alto, no para hacer las colonoscopias, pero sí por lo menos para garantizar de que tienen el aviso de cuando les corresponde la colonoscopia de seguimiento adecuado. Y bueno, ¿y qué resultados hemos obtenido? Bueno, pues estos son un poco, os voy a presentar algunos, evolutivos. Aquí veis la tasa de participación, distinguimos entre los distintos test de cribado que se han utilizado en nuestro país. El de Guayaco se utilizó solamente unos años, por eso aquí deja de aparecer, porque los que usábamos Guayaco al principio nos pasamos al inmunológico, y entonces pues estamos en torno al 50%. Esto se considera aceptable por las guías europeas de calidad, pero en mi opinión es mejorable, y yo creo que en cuanto demos un salto mayor en la extensión, esto mejorará, porque en los programas de cribado de mama nuestros resultados de participación son los mayores de Europa, y en esto pues tienen que ser los mayores de Europa también, o sea que ahora en cuanto nos animemos todos un poco más y tengamos la cobertura, pues este será el punto clave de los retos de futuro que tenemos que asumir. En cuanto a la tasa de positivos, pues como veis estamos en torno al 7% de positivos. Esto es importante porque esto es carga de trabajo para nuestro sistema sanitario, porque son colonoscopias que hay que hacer. Como veis, ha habido aquí, pues aquí parecía un incremento y luego baja. Esto se debe a que estos primeros años es el cribado inicial. En el cribado inicial se encuentran más adenomas que en los cribados sucesivos. Y entonces, por eso no se debe a otra cosa que a una estabilización un poco de que lo que se encuentra en el cribado inicial después ya no es prevalencia, sino que se va encontrando la incidencia y alguna prevalencia, pero sobre todo incidencia. Y el que más tasa de positivos tiene es el test inmunológico cuantitativo. En cuanto a la tasa de detección, como veis también, aquí hay una evolución que también al principio teníamos unas tasas mucho más altas, pero se están estabilizando en torno a 25 26 por 1000 personas estudiadas. Estos son tasas, no es valor predictivo, es de todos los que participan en el cribado, cuántos, que son tasas bastante altas, responden a la media de los estándares europeos, y bueno, es el test claramente, el inmunológico cuantitativo, el que tiene unas tasas mayores de detección de adenomas
de alto riesgo y de riesgo medio, que es un objetivo importante de los programas de cribado. Y en cuanto a cáncer, pues ya la cosa está en torno al 3 por 1000 personas estudiadas, tanto en el inmunológico cuantitativo como cualitativo. El guayaco tenía una tasa menor, encontraba menos cánceres, o sea que se nos estaban pasando los cánceres cuando usábamos el test de guayaco. En cuanto al valor predictivo, pues que es un poco, para nosotros es muy importante porque lo que nos indica es de los que decimos que son positivos, cuántos realmente son positivos de verdad. Entonces queremos que el test nos identifique de verdad a los que son positivos, o sea que hagamos las menos colonoscopias innecesarias, ¿no? O sea que las colonoscopias que nos podamos evitar mejor para el paciente primero y para el propio sistema también. Entonces tenemos unos valores predictivos bastante altos, estamos en torno al 40%, o sea que esto está para lo que serían adenomas de alto riesgo y riesgo medio, que si unimos cáncer y si pusiéramos adenomas de bajo riesgo, pues es bastante alta, estaríamos en torno al 60% si uniéramos aquí los adenomas de bajo riesgo. Estamos hablando de lesiones aquí que estamos evitando probablemente el desarrollo a cáncer. Y en cuanto al valor predictivo del cáncer, pues estamos en torno al 5%, o sea, encontramos 40% adenomas de alto riesgo, riesgo medio y 5% de cánceres. El guayaco tenía un valor predictivo mucho más alto, pero si recordáis la tasa de detección era muy baja, entonces hay que mirar ambos indicadores conjuntamente, tenemos que ver tasas altas y valor predictivo bastante bueno. Entonces, en principio parece que los test inmunológicos pues, nos están haciendo que trabajemos mejor. Entonces, bueno, un poco dificultades, retos, vamos a hablar un poco de resto para resumir un poco el contexto de la situación que os he explicado. Principales dificultades que hemos encontrado para el desarrollo de los programas, pues yo creo que serían un poco estas tres. Por una parte, los dispositivos de especializada no estaban preparados para recibir estos programas de entrada, entonces eso necesita una adaptación de los recursos, ya se ha comentado también aquí en esta reunión. Es imposible hacer un programa de cribado de cáncer colorectal sin que haya unos sistemas asistenciales que se preparen para esto, porque como veis el 7% nos van a salir positivos, van a necesitar colonoscopias, de las colonoscopias casi la mitad vamos a encontrar pólipos que hay que estudiar en los servicios de anatomía patológica y los dispositivos de atención primaria tienen que después recibir a los positivos, etc. Por lo tanto, hay que reordenar un poco los dispositivos y poner recursos que, bueno, pues tendremos que trabajar un poco más, pero no podemos duplicarnos. Entonces, los recursos pues hay que ponerlos a disposición del sistema para que puedan funcionar los programas de cribado. Por otra parte, pues en la atención primaria, cuando empezamos al principio con programas usando guayaco, pues topábamos con una situación muy compleja porque estaban muy saturados. Cuando hemos pasado al test inmunológico, el papel de la atención primaria se ha concentrado en la comunicación de positivos y en la sensibilización, pues es más posible. Pero yo creo que ahí el problema principal es que todos somos muy conscientes de que está la clave. En todas las encuestas que hemos hecho, la de la AEC, la que hemos hecho en algunas comunidades autónomas, nos sale como punto clave la atención primaria, y yo creo que es clave formar a nuestros profesionales que conozcan muy bien el cribado y que, por lo tanto, si ellos están bien formados, pasaremos de este casi 50 al 65-70 y estaremos ya entonces en el ranking que esperamos poder llegar. Y luego, por otra parte, hemos topado también con una sensibilización baja de la población. En las encuestas que se han hecho, siempre encontramos que la percepción de riesgo de la población es muy baja respecto al cáncer colorectal. Pues así como para la mama es muy alta, para la próstata también, pues para el cáncer colorectal no. Y entonces eso parece que va evolucionando, pero precisa de muchísimas más campañas intensificadas de sensibilización e información para que se conozca la vulnerabilidad, y la verdad es que ahí pues la alianza y en concreto sobre todo la AEC pues está haciendo un papel fundamental. ¿Qué fortalezas tenemos? Pues las fortalezas que tenemos es que partíamos de una red de cribado de cáncer, que bueno, yo participo en esa red, pero yo creo que todos podemos estar contentos de disponer de un sistema de coordinación que en España pues ha sido difícil, pero en algunos temas, en este no, o sea que ha habido una buena coordinación. Es cierto que además la estrategia del cáncer del Sistema Nacional lo ha apoyado siempre, esta red de cribado, y entonces una red de cribado que ya tenía experiencia en la coordinación de las comunidades autónomas en cáncer de mama, y por lo tanto en Colón pues hemos empezado mejor, no hemos tenido que ir creando nada, sino apoyándonos en esta red. Desde el principio hemos tenido dónde coordinarnos, entonces hemos podido coordinar, ponernos de acuerdo en la metodología,
compartir indicadores, etcétera. Y esto yo creo que es una fortaleza importante. En concreto, que sepáis también que consensuamos protocolos para trabajar todos igual, o sea, que intentamos trabajar por la homogeneidad. Ahora mismo tenemos en cribado de colon un protocolo de indicadores que nos ha permitido hacer esta evaluación que yo os he contado y mucha más información que, para no aburriros, no os he traído, pero que está a disposición vuestra en la página web del cribado de cáncer. Tenemos un programa, un protocolo de calidad que hemos hecho con la sociedad, con la Asociación Española de Gastroenterología, con la Sociedad de Endoscopia, o sea que hemos compartido con ellos y hemos asumido también sus criterios de sus guías de práctica clínica. Y entonces estos programas la red lo asume y lo aplica en sus programas. Y tenemos también un protocolo de cáncer familiar, porque lo que comentabais antes, que nos permite un poco ver cómo juega, qué papel juegan los programas de cribado de cáncer colorectal en el engranaje del riesgo de cáncer familiar. No pretende hacer el riesgo, nada activo, sino simplemente detectar y canalizarlo a donde se debe adecuar. Y esto lo hemos hecho con las vocales de cáncer familiar de la Sociedad Española de Oncología Médica. O sea que yo creo que en colon, además, debemos estar contentos de la buena colaboración que ha habido de todas las sociedades profesionales en esta materia, ¿no? Entonces, otra fortaleza es las sociedades científicas, que yo creo que a través de la alianza, pero también directamente, han colaborado en el desarrollo de estos programas con total, digamos, franqueza y nadie ha querido ser protagonista de nada. De hecho, nos intercambiamos información. Hay un congreso de digestivo, pues les damos la información y lo llevan los compañeros de digestivo. Y así un poco, o sea que ha habido una colaboración completa. Después ha habido un apoyo institucional. Nos quejamos mucho, pero yo creo que sinceramente, pues bueno, ha habido un apoyo. Las consellerías se han ido esforzando, las comunidades autónomas, y la estrategia del cáncer siempre ha estado ahí. Y un poco, pues bueno, con dificultades, pero hemos avanzado a pesar de la enorme crisis que nos ha golpeado en estos años, ¿no? Y luego yo creo que la Alianza contra el Cáncer también, sinceramente, creo que ha sido un foco importante para que no se nos olvidara a nadie de los que teníamos alguna implicación en este tema, que esto era un tema a seguir desarrollando y a implicarnos un poco todos. Resumiendo, tenemos 11 comunidades con programas en fase de ampliación, algunas están ya muy desarrolladas, 2 con programas pilotos, 3 que con un compromiso firme de que van a iniciar este año. Tenemos una participación a nivel aceptable, aquí tenemos una metodología comparable, hemos colaborado en la metodología y por lo tanto podemos compartir información, los resultados están dentro de los estándares y por tanto en los beneficios esperables. Se han habilitado recursos específicos o incrementado recursos para las colonoscopias. Casi todos los programas han tenido que poner recursos y los procesos de confirmación diagnóstica y de seguimiento están basados en las guías europeas. De estos indicadores que yo os he mostrado, pues podemos ver que aún existen algunas diferencias en la participación según el modelo de invitación, y esto pues vamos corrigiendo nuestros modelos para ir a los que son más eficientes. La tasa de positivos, pues ya vemos que hay algunos test que tienen mejor rendimiento, entonces vamos todos un poco caminando hacia ahí. Y luego, bueno, pues hay importantes diferencias por género y creo que esto pues hay que trabajarlo más profundamente un poco para fomentar la participación, sobre todo de los hombres, que son los que más beneficios obtendrían y menos participan. ¿Qué tenemos que hacer? Pues bueno, pues los retos que tenemos es ampliar a todas las comunidades, nos queda muy poquito, difusión de la importancia de la participación en general y específicamente en los hombres, que es donde tenemos menos participación. Organización de las colonoscopias de seguimiento, con esto me estoy refiriendo a aquellos diagnósticos que hacen los programas, tienen que estar bien organizados y asegurar su seguimiento por los dispositivos asistenciales y con la colaboración de los programas. Tenemos que evaluar sistemáticamente el impacto de los programas respecto a los beneficios y efectos adversos. Es muy importante, una fortaleza que tenemos muy grande, que compartimos información y lo podemos seguir haciendo. Tenemos que evaluar sobre mortalidad e incidencia. Antes el compañero Andrés decía lo importante de desarrollar registros de tumores poblacionales, fomentar la investigación en cribado. Tenemos ya varios grupos, además muy interdisciplinares. Tenemos, aparte de ColonPrev, tenemos el Seguicolon, tenemos Cribea, tenemos varios proyectos de investigación a nivel de España en la que colaboran pues, la mayoría de comunidades autónomas y que están trabajando en línea de mejorar sobre todo la calidad del cribado. Y luego tenemos que seguir fomentando, pues como es este foro, las alianzas entre todos los implicados para que podamos
conseguir estos retos que nos planteamos. Y nada más, muchas gracias.